Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La importancia de la conciliación en el proceso civil, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. El derecho civil es aquel que regula y protege la propiedad privada. De este modo, es importante enunciar la conciliación en esta rama del derecho como aquel que permite que dos o más personas, sin necesidad de la intervención de un juez, pero sí con la de un tercero denominado conciliador, gestionen y resuelvan de manera autónoma y satisfactoria conflictos conciliables, transigibles o desistibles de contenido económico, referidos a derechos y obligaciones originadas en su autonomía privada de la libertad. La conferencia del día de hoy tiene como propósito conocer la importancia de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, establecido en aras de mejorar y hacer más efectiva y eficaz la administración de justicia, con el fin de descongestionar los despachos judiciales, dada la alta morosidad por el alto número de procesos a cargo de un juez. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Ramírez Dueñas, abogado especialista en Derecho Procesal y Comercial. Ha sido juez promiscuo municipal, civil del Circuito de Cúcuta, juez de instrucción criminal, magistrado de la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior de Pamplona. Actualmente el doctor se encuentra pensionado como magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta. Doctor Guillermo Ramírez Dueñas, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Desde Cúcuta, un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, ¿sí?, que nos acompaña en la tarde de hoy, ¿sí?, aquí con un calorcito muy especial desde la ciudad de Cúcuta. El tema de hoy es el relacionado con uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos dentro de la justicia en aras de buscar hacer más eficaz la administración de la misma, que haya mayor eficiencia y mayor rapidez en la tramitación de los procesos. Entonces, para poder iniciar los procesos se solicita o se estableció un requisito de procedibilidad atinente a lo que es necesidad de evitar acudir directamente a la justicia, acudiendo a este mecanismo de acciones mediante la intervención de un tercero que sea ajeno a esta relación. Pues esto es una cuestión extraprocesal, se le faculta para administrar justicia, para resolver esas diferencias, esas controversias que puedan ser materia de transacción o de desistimiento o de arreglo entre las partes. Entonces, esa es una de las bondades de la conciliación. Hay otra figura que es la del arbitraje, que el arbitraje tiene se pacta específicamente en la negociación, ¿sí?, porque se busca acelerar la solución de un conflicto y la conciliación de personas no comerciantes, cuando sé que va a tocarse en otro, pero me parece un punto importante. ¿En qué consiste el arbitraje? Cuando hacemos alusión al arbitraje, se acude a un centro especializado, generalmente las cámaras de comercio, ¿sí?, en donde se tiene personal preparado y capacitado para resolver las diferencias económicas por regla general, que son de carácter bastante alto y que establecen dentro del momento de la negociación que prescinden de acudir a la vía judicial
para irse directamente al arbitraje en aras de lograr mayor eficiencia, que haya mayor rapidez en solucionar esos conflictos porque son bastante grandes. Y además cuenta con esas cámaras de comercio con personal especializado que tiene tecnificado con amplio conocimiento de las temáticas que se desarrollan allí y que le permite, por el menor volumen de procesos, evacuar rápidamente estos conflictos y estos problemas que se han generado entre las partes contratantes. Entonces, eso es una ventaja. La desventaja es que, digamos, si vamos a mirar la realidad, en esto juega también algo de la política, ¿sí? En las cámaras, respecto a la designación, a los nombramientos de los conciliadores, que no debiera ser así, sino simplemente mediante un concurso o un otro sistema, considero yo, para que no se preste a actuaciones, porque de acuerdo a las ciudades, si no podemos hablar nosotros en el mismo término, la misma relación de las ciudades de, por ejemplo, Pamplona, la Cámara de Comercio, o Cúcuta, con los negocios que se manejan en Cali, en Barranquilla, que por razón de los TLC se han venido incrementando el volumen de procesos y de alto valor económico. Entonces, otro de los temas, otro de los puntos importantes es la insolvencia de persona natural no comercial, que tiene un requisito que tenga por lo menos 2 procesos en los que haya incurrido cesación de pago con un término no inferior a los 90 días. Esta es una cuestión que es muy buena, sí, pero adelante vamos a mirar un poquito más lo que son las fallas que hay en las conciliaciones. Es el alto costo que presenta esta clase de actuaciones. Aun cuando en los centros de conciliación se puede llegar a un arreglo para rebajar el valor pedido por el centro conciliatorio, sin embargo, las cámaras de comercio, los precios son bastante altos. Entonces esto, y también ahí se nota una pasividad, que es el común denominador en lo que son todas en la mayoría de las conciliaciones extrajudiciales, pasando por alto que el conciliador puede proponer fórmulas tendientes a lograr un arreglo, porque es que ese arreglo va a beneficiar a la administración de justicia porque se va a evitar tener que ir a un proceso. Y se sabe que si pasamos que no haya acuerdo entre en el juzgado, no haya acuerdo en esa solicitud de insolvencia, entonces el trámite pertinente sería en el juzgado civil municipal. Y el término es bastante demorado, mucho más en estos momentos, con la pandemia y con las dificultades que presenta la tecnología, por muchas razones obvias, porque muchas personas, estos días yo he hablado con varios jueces y me decían, a veces nosotros en lo promiscuo pues es muy difícil porque no tienen el suficiente internet, pero también se suscitan otra serie de fallas y por la acumulación que se ha tornado bastante tedioso y bastante complicado el manejo de esta nueva etapa por las circunstancias que estamos atravesando en este momento. Hay diferentes clases de conciliación dentro de la justicia ordinaria. Dentro de la justicia ordinaria tenemos la conciliación de carácter administrativo, la laboral, la penal, conciliación en familia y conciliación civil. Nosotros vamos a tocar en la tarde de hoy lo relacionado con lo que es la conciliación civil propiamente dicha. Entonces, vamos a mirar eso. ¿Para qué se establecieron esos mecanismos de conciliación? Para buscar, ¿sí?, con la venia y la autorización del Ministerio de Justicia, evacuar esos requisitos de procedibilidad
para poder iniciar la acción, si no hay el acuerdo, acudir a la vía de la justicia procesal. Entonces, pero se requieren una serie de condiciones indispensables para que pueda entrar a formar parte de un centro de conciliación. Se mira la naturaleza de la conciliación propiamente dicha, los efectos, vamos a verlos, la cosa juzgada, el mérito ejecutivo y la conciliación, la confidencialidad en el trámite de las decisiones y de toda la tramitación del desarrollo de la ruta que se traza dentro del proceso conciliatorio. Hay dos clases de conciliación, la extrajudicial y la conciliación judicial. Cuando hacemos relación a la conciliación extrajudicial, nos referimos a lo que es la temática de la intervención de terceros que no tienen el carácter de jueces, pero que están facultados directamente por el Ministerio de Justicia para entrar a resolver esos casos de conciliaciones, ¿sí? A zanjar las diferencias, a evitar, a poner fin a esas disputas y que puedan llegar que puedan lograr un acuerdo que va a favorecer a lo que es la conciliación, lo que es la justicia, porque se va a descongestionar, no se va a incrementar tanto el número de negocios, mucho más cuando siempre se ha dicho que la justicia sufre de una morosidad por el alto número de procesos a cargo de cada despacho judicial y la circunstancia de que cada proceso tiene un trámite especial y que entonces hace más lento el desarrollo de lo mismo. Por las circunstancias especiales de la pandemia, pues como se dice, yo estaba en la rama y me retiré hace 3 años, 4 años, y realmente nos agarraron fuera de base, porque no estamos preparados para estas circunstancias, ni logísticamente, ni preparados mentalmente. Y usted sabe muy bien que los cambios en el derecho, las nuevas normatividades surgen con el mayor efecto cuando el funcionario adquiere además del compromiso que tiene como administrador judicial, como operador judicial, la tendencia a actualizarse. Quien no se actualiza en las normas, entonces lógicamente le va a generar mayor dificultad en el desarrollo de su actividad profesional. Entonces, esto es importante. Entonces, la conciliación judicial, cuando ya hay procesos, puede darse dentro del proceso, no hay problema. Hay conciliación en derecho que está soportada en las respectivas normas o en equidad. Entonces, uno de los puntos que vamos a estar tocando es el relacionado con la preponderancia que tiene la función del conciliador. Es que el conciliador tiene unos mecanismos y sabe, si mucho más, si es en aras de la actividad ya procesal, de lograr descongestionar su despacho, eliminar, ¿sí? Pero no son conciliables todas las situaciones, sino de casos más de aspectos económicos, diferencias. Por ejemplo, en materia del derecho civil, en lo que son los procesos de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito, cuando ya se parte del supuesto de que una persona ha ocasionado un daño y con eso causó o bien unas lesiones graves o bien le cegó la vida a una persona, entonces sus familiares pueden buscar ese arreglo, pero ahí juega también un papel preponderante lo que son las compañías de seguros, ¿sí? Porque ellas están siempre, por regla general, tienen sus pólizas y con ellas entonces buscan siempre hacer la menor erogación posible. Entonces ellos son, ¿sí? Si no se les cita directamente, hay un mecanismo procesal que es el denominado llamamiento en garantía, que es para que esa persona se le cite a esa compañía y que comparezca a actuar en derecho y que pueda entonces entrar a defender su posición y mirar a ver cómo se desarrolla
este mecanismo alternativo de administración de justicia. Esto no es la conciliación no es un tema novedoso, porque desde el derecho romano ya existía esa tendencia a tratar de evitar recargar la función de los administradores de justicia, y entonces se buscaba que se pudieran, mediante el diálogo de manera muy respetuosa, lograr zanjar esas diferencias y esas disputas y evitar juicios que iban a generar mayor congestión de las actividades judiciales. Porque aquí parte de la base de que estamos frente a una composición amigable de las diferencias. Entonces, esto viene del derecho romano. En la Edad Media también igualmente se trabajaba, se le llamaba a los mandaderos de paz o avenidores de justicia, ¿sí?, que lograban hacer esos arreglos. Uno de los países que más ha trabajado, donde más se ha desarrollado la conciliación, este mecanismo alternativo de solución de conflictos, es en Holanda, donde es de carácter obligatorio impetrar primero la solicitud de conciliación para evitar tener que ir a un desgaste judicial por costos y por muchos factores. En Francia también se dio con la Revolución Francesa, aun cuando ya venía, se instituyó ya con la condición o el carácter de obligatoria. Entonces esto es bueno porque realmente es un mecanismo que si se maneja bien, se le da el rol específico que tiene el conciliador, puede lograr grandes avances en lo que es la conciliación en sí. En Colombia, en el año 1834, aquí en la diapositiva me quedó 1934, pido excusas, tenemos al general Francisco de Paula Santander, quien creó los denominados jueces de paz, que también desde esa época estaba siguiendo la tendencia del mundo procesal que venía desarrollándose en otros países, en los europeos, y estableció estos jueces con la mira de poner fin a una serie de divergencias o de conflictos que muchas veces que lo que hacen es obstaculizar y demorar más la administración de justicia. Entonces, el objeto de la conciliación es que un tercero pueda desarrollar, investido por la facultad que le brinda como administrador de justicia para determinados casos por parte del Ministerio de Justicia, la viabilidad, la posibilidad de llegar a unos arreglos. Entonces, ya hemos hablado de las clases de conciliación, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se crean esos centros? Esos centros tienen un objetivo específico, ya lo hemos mencionado, que es en las ciudades más grandes poder tener personas que se especializan también, que tienen el aval del Ministerio de Justicia, que hacen un curso y que una condición general es la de ser abogados, para poder solucionar esas inquietudes y esas dificultades y esos problemas entre las partes que tengan conflictos de cualquier solicitud. Esa solicitud se reparte en los centros conciliatorios de acuerdo al número de conciliadores que tengan establecidos, se van rotando, porque la idea es que sea una actuación pareja. Entonces, además de estas cuestiones, se requiere ser abogado titulado, que tenga el aval del Ministerio de Justicia. Hay casos excepcionales como los denominados consultorios jurídicos, donde los estudiantes de derecho entran a resolver diferencias de menor cuantía, pero que van a evitar que pasen a los despachos judiciales, generando mayor congestión. Esto, lógicamente, bajo la supervisión del director del consultorio y bajo unos parámetros específicos que le sirven para calificación y verlo como una materia más. También los notarios tienen las facultades de
establecer los mecanismos conciliatorios, ¿sí? Pero sin embargo, no es muy frecuente el caso de acceso a esas conciliaciones, porque como existen los organismos o centros de conciliación especializados y las cámaras de comercio, entonces ellos tramitan muy pocas conciliaciones. También pueden trabajar los personeros y, ¿sí? Y ese curso de formación, reitero, lo hace es el Ministerio de Justicia, que hace el reconocimiento respectivo para que puedan entrar a ejercer esas funciones. Eso implica en los centros de conciliación que no es solamente inscribirse, sino que tienen que mantener una renovación cada 2 años y estar rindiendo los respectivos informes para que se tengan las estadísticas. Hay unos centros de conciliación como lo que se llaman casas de justicia y paz, que son de carácter eminentemente gratuito, pero son de cuantías menores, o también los centros de conciliación que los tiene la Policía Nacional en diferentes ciudades del país, ¿sí? Y al que acuden muchas personas, sobre todo en aras de lograr arreglos, por ejemplo, sobre cuotas alimentarias, sobre otros aspectos que atañen a la debida a lograr un arreglo. Entonces, pero precisamente por esa condición de gratuidad, tienen una carga bastante alta, tanto los centros de las casas de justicia y paz como los centros de conciliación de la policía. Cuando se entra en el desarrollo o en la ruta de lo que es la conciliación, hay que partir de una base, primero que todo, que aquí el conciliador, desde el momento que le llega la solicitud, debe de estar muy atento a conocer de fondo, a prepararse y capacitarse para poder establecer ese mecanismo, ese medio de diálogo con las partes en conflicto. Entonces, lógicamente, cada reunión puede suspenderse por alguna circunstancia, cuando son de carácter económico, cuando están haciendo operaciones de índole matemático o de cualquier otra naturaleza, o porque están analizando una fórmula que les pareció viable, ¿sí? Posible, y entonces optan por esperar unos días para tratar de consultar y mirar si efectivamente llegan a ese arreglo. Entonces se puede suspender la audiencia y en el lapso máximo de 10 días continuar con el desarrollo de la misma. Ahí también se expiden las respectivas constancias por parte de la oficina jurídica de ese centro conciliatorio. Hay también las funciones de conciliador en términos generales. Primero es analizar la pertinencia o la viabilidad para la competencia de ese centro para darle curso al desarrollo de la solicitud de conciliación. Y de una vez, tan pronto como el rol que se estableció por el Código General del Proceso de obligar al funcionario judicial a que desde el primer momento se meta de lleno en lo que es la tramitación de ese proceso. ¿Por qué se busca esto? Por una razón elemental, porque si está debidamente preparado, puede proponer fórmulas de arreglo. Si no está preparado, pues lógicamente va a estar supeditado a lo que esté oyendo en el momento de la conciliación. Para eso se cita a las partes y se les cita con un espacio por lo menos de 8 días para que ellos puedan ejercer el mecanismo constitucional del debido proceso y hacer la defensa de sus intereses. Cuando son con bancos, pues ellos tienen su equipo, su pool de abogados, o tienen sus casas con las que tienen convenios para que cobren las deudas, y entonces envían a personas que ya están especializadas en esta área, en manejo de conciliaciones. Lo primero que tiene que hacer es explicar el objeto de esa conciliación, pero no simplemente una explicación, sino trabajar desde muchas formas.
Primero, motivando a las partes, haciéndoles ver las ventajas que tienen de no acudir a la vía judicial, porque eso les va a significar condena en costas y mayores gastos, designación de apoderado, más gastos. Entonces, esto lo que ellos buscan, si es un buen conciliador, ¿sí? No todas las personas tenemos las mismas facultades y hay una persona que concilia mucho, o también en los jueces, personas que tienen esa facultad para conciliar. Proponer fórmulas de arreglo. Este es uno de los puntos esenciales que, con el debido respeto, no considero que se esté cumpliendo a cabalidad. Porque la función a veces es muy lenta, es parca, no propone fórmulas, sino que dejan que debatan entre ellos, ¿sí? Y mire, por experiencia, asistiendo a unas conciliaciones en Casa de Justicia y Paz, aquí en la ciudad de Cúcuta, veía que el conciliador, dentro de su capacidad y de los casos que tenía su conocimiento, buscaba unas fórmulas bastante, que proponía fórmulas de arreglo. Y es ese papel, el rol precisamente que se le pide al conciliador, que desarrolle esas fórmulas y que proponga. Aquí no hay prejuzgamiento, aquí con la normatividad estamos amparados y no debemos perder, igual que en los despachos de los códigos generales del proceso, no hay prejuzgamiento cuando se proponen fórmulas de arreglo y todas esas cuestiones, porque lo que se busca es finiquitar un trámite procesal. Y de cada acta se va haciendo, se va levantando el acta de cada sesión. Entonces, y para cuando haya el acta final que contenga la aprobación de un acuerdo o el desacuerdo, entonces entre las partes, que da origen a acudir, permite acudir a la vía judicial, entonces esa acta debe contener la serie de sesiones que hay desarrollado, hacer como una especie de resumen, para que si pasa a un juzgado, pues entonces van a demandar, entonces sepan claramente qué fue lo que se debatió. Y también para que quede de manera clara cómo se logró el acuerdo, cómo se hizo, si es una oficio por instalamiento, por pagos mensuales, ¿sí? Periódicos, entonces que quede claro los días que tiene, si va a consignar en una cuenta determinada de una entidad financiera, o si bajo qué parámetro. Y lo más lógico es que se consigne para que tenga la parte que consigna el comprobante que le sirva para demostrar que efectivamente sí dio cabal cumplimiento al acuerdo conforme había sido convenido. Entonces, esto es un mecanismo que es una solución temprana de los conflictos y que se evita muchos gastos. Entonces, es muy positivo. En muchos países, por ejemplo, a título de ejemplo, en Canadá, el mecanismo de conciliación permite finiquitar cerca del 40% de casos que son tramitados como solicitudes de conciliación, que es una cifra bastante buena. En Colombia, la solución de conflicto no llega a un 17%, que no podemos decir tampoco que sea tan mala, pero sí lo ideal es que pueda llegar a subirse, porque esto va a descongestionar los despachos. En el área de familia, por ejemplo, es donde más se concilia, casi un 89%, porque pues son las cuestiones de los hijos, alimentos, en fin, varias cosas. En el área laboral un 7%, en el área civil un 2%, en materia civil penal 1% y en contencioso el 1%. Esto de la conciliación ha dado lugar a muchas interpretaciones y controversias. Entre esas se habla de que esa es una limitación para el acceso a la administración de justicia, ¿sí? ¿Y por qué es una limitación? Dice, porque realmente
obligan a las personas y les quitan tiempo que es precioso para poder entablar ya la demanda, pero realmente la misma Corte Constitucional ha avalado las conciliaciones, ha fijado unas pautas, además de que es una garantía que tienen las personas porque primero está con personal especializado, segundo que tiene esas facultades concretas y en tercer lugar no podemos hablar de que esté limitando los derechos constitucionales fundamentales, porque precisamente es un mecanismo que viene de vieja data, de muchos años atrás, ¿sí? Desde el derecho romano lo decíamos, y que va a contribuir de manera eficaz a evitar la congestión de la justicia, que haya menos morosidad, y esto la Corte Constitucional lo ha dicho, aplicando test de racionalidad, es que es muy bueno porque se permite, previo análisis de lo que se está debatiendo, llegar a unas conclusiones o un arreglo. Pero aquí juega un papel preponderante, es la función del conciliador. Entonces, por regla, puede ir con abogado o puede ir sin abogado, por ejemplo, en los casos de eso con la policía o sí, o en las casas de justicia y paz, puede ir con abogado o sin abogado, pero quien haga la solicitud, pero lógicamente es mejor hacerlo si puede con una persona, porque el desconocimiento de la normatividad es arma en contra para quien ha elevado una petición de conciliación. Y entonces, y pese a que el conciliador puede que cumpla bien su rol y explicar detalladamente la forma en que se va a desarrollar ese arreglo y qué sanciones pueden darse en el caso de un incumplimiento de la obligación. Entonces, cuando se inicia la audiencia propiamente dicha, lo primero que hay que hacer es, primero, el conciliador es indicar quiénes son las partes, mencionarlas y explicar cuál es el objeto. Y lo primero que debe tener también es una empatía con las partes, porque conociendo el tema de lo que se va a debatir, entonces lógicamente da lugar allá a la presentación de los argumentos de la contraparte y se busca que esas salas de audiencia tengan todas las mismas condiciones, es decir, que las sillas sean iguales para todos, a manera de ejemplo. ¿Por qué? Porque hay personas que consideran, mira, que le dieron una silla tal y la mía es más mala. Entonces, realmente ahí no se estaría logrando un ambiente propicio, sino que se estaría creando ya como una desconfianza. Y lo primero que tiene que desarrollarse en esto es la confianza que brinde el conciliador, lógicamente dentro de la actividad donde esté trabajando, fijando la competencia y saneamiento de los problemas que observe desde el momento del inicio del trámite o del desarrollo de la conciliación. Esa conciliación puede ser de carácter parcial o total, ¿sí? Y hay un aspecto que me parece muy importante. Anteriormente, si yo no estoy mal, la conciliación tenía menos calificación que una sentencia. Sé que hoy en día sí se aplica con la misma tarifa, el mismo rasero. Y personalmente considero que incluso hasta podría ser más alta la calificación. Una inquietud que le doy a la doctora Gloria del Consejo Superior de la Judicatura, que son los que hacen los acuerdos, para que se diera un mayor puntaje a la conciliación. Porque es que si se logra conciliar y se logra hacer ese desarrollo que también está establecido en el Código General del Proceso y venía del Código de Proceso Civil anterior, entonces es una ventaja grande, porque obliga al funcionario judicial también a capacitarse y a buscar mecanismos para lograr un arreglo de las partes, para zanjar, para finiquitar esas divergencias. Ya decimos que en el año 1834, con el general Francisco de Paula Santander, se crearon los jueces de paz. Eso en cuanto a la justificación. Se pueden transar sobre casos de aspectos económicos, sobre que tengan desistimiento,
en fin, muchas, sí. Y en esa época, desde el inicio de la conciliación en Colombia, se hacía de manera énfasis en las injurias, en los divorcios, en los negocios civiles, para evitar la congestión judicial. Entonces, pero se dan unas condiciones, lógicamente, para que pueda haber una prosperidad propiamente dicha de la conciliación. Entonces, aquí lo primero es que tiene que ser muy práctico. El conciliador tiene que ser una persona muy sencilla, que sepa llegar a las partes. Primero que todo, que le brinde esa confianza y que haga esa empatía, que le permita, mediante ese sistema, ponerse, como dicen, en los zapatos de la otra persona, y entonces ellos vean que mantienen una posición neutral, pero que les está invitando a un diálogo tranquilo, sereno y muy respetuoso, ¿sí? Para que entren a analizar el problema que para ellos es aparentemente grande, y que puedan hacer la exposición de las diferencias, así como el acercamiento con el diálogo y la tolerancia. La tolerancia es factor especial que tiene íntima relación o ecuación con el respeto, porque nosotros lo primero que tenemos que tener es un respeto entre las partes que estamos buscando una solución, un arreglo a nuestras diferencias. Y entonces aquí lo que se busca es obtener una rápida interpretación de las diferencias, ¿sí? Que se logre finiquitarlas. Entonces, aquí juega mucho el papel del conciliador. Y en esto es, ¿por qué? Porque los que hacen el protagonismo son las partes, no es el conciliador propiamente. El conciliador cumple una función. Yo oigo a las partes que están en la controversia jurídica, y entonces los oigo y puedo proponer una fórmula, ¿sí?, de arreglo. Entonces, ese tercero es un acompañamiento en el que puede intervenir sin temor a que vaya a prejuzgar, que tenga una facilidad de diálogo, de tolerancia, de respeto y un acercamiento, que haya un acercamiento entre las partes. Y eso se logra mediante un mecanismo alternativo, que es mediante mecanismos como son desde el manejo corporal, desde el tono de voz, desde la forma de hablar. Porque si yo, por ejemplo, estoy en una charla y me hacen una pregunta y yo hago así y pongo las manos así, es como una invitación a que no me pregunten, ¿sí? O es todo lo contrario, uno tiene que manejar con la expresión corporal, como se hace en las obras de teatro, con las manos abiertas, para que la gente vea que hay una voluntad de diálogo y que la persona es receptiva, y que entonces puede, con el respeto debido, lograr un mayor acercamiento. Esto en parte es lo que es el rol del juez. Ahora, las fórmulas que puede, o el conciliador extrajudicial, que lo mismo que es antes de iniciar el proceso. Las diferentes fórmulas que puede, ya lo hemos dicho, que sin que podamos deprecar un prejuzgamiento, todo lo contrario, es una de las finalidades lograr el éxito, ¿sí?, de conciliar, porque eso permite que se evite mayor recargo judicial. Entonces, no solamente esto, hay otras condiciones, otros requisitos también. Por ejemplo, el juez tiene que ser totalmente imparcial, ¿sí? Tiene que ser neutral. Aquí no puede uno ver que se está inclinando hacia uno o hacia la otra parte, no. Que vean que se manejan en igualdad de condiciones, que las mismas herramientas de que goza la parte que solicitó la conciliación, como la parte a quien se le elevó la petición, que vean que gozan de las mismas condiciones y que no hay ningún favoritismo, ¿sí? Que se use un lenguaje claro. Porque es que no, por ejemplo, como lo dice el Código General del Proceso, la idea es, con esto, es quitar todos esos términos, que el aerópago y que hay cuestiones, palabras que en el sentir de la gente, en el común de la gente, no las manejan. Entonces hay que hacer lenguaje muy claro, algo didáctico, como cuando uno tiene uno lee un libro, por ejemplo, de José Alejandro Boliveto Fernández, dice, es un libro muy didáctico, ¿sí?
como hay otros libros también que dicen, uy, eso es un verdadero ladrillo, porque es pesado, ¿sí? La comprensión, los párrafos tan grandes, sí, como cuando uno redacta una sentencia judicial, que no es escribir una hoja completa, sí, el folio completo, sino escribir por párrafos y ojalá frases cortas, párrafos cortos, que permite leer más fácilmente y que hace que las personas se sientan agradables. Entonces, hablaba del manejo corporal que es adecuado, respetar los derechos de la parte, la motivación que es esencial, la confidencialidad, todo esto que se está desarrollando debe, como las medidas cautelares en un proceso ejecutivo, deben de gozar de una reserva. Aquí también debe ser en el sentido de la confidencialidad, es decir, que no tiene por qué estar saliendo afuera las situaciones particulares. Y la voluntariedad, que cuando hablamos de la voluntariedad hacemos relaciones a la autocomposición, a que yo como parte solicitante, como parte que me elevan una petición de conciliación, haga el arreglo de manera voluntaria, ¿sí? Sin que me sienta que me están coartando el derecho, ¿sí? Y por lo que esto es lo que se denomina la autocomposición. Hemos hablado de que el trato debe ser amable, confianza, la empatía, conocimiento pleno del caso. Anteriormente, recordemos que en la vida judicial, la práctica era que los oficiales mayores o el secretario sustanciaban y el juez firmaba los autos emisorios, firmaba todo. Y que venía, a medida que llegaban las pruebas, era que venía a tener conocimiento directo del proceso. Con el nuevo Código General del Proceso se cambió todo esto y se obliga al funcionario judicial y lo mismo al conciliador extrajudicial de entrada a personarse, a conocer y a documentarse y prepararse adecuadamente para el manejo de esa conciliación. Eso nos permite, al tener uno, saber en qué consiste o cuál es el meollo del asunto, lo que se va a debatir, lo que se está pidiendo, tener un diagnóstico claro y concreto. Y teniendo esto, entonces poder hacer, con ese diagnóstico, poder determinar la ruta a seguir o a desarrollar en el trámite de esta solicitud. ¿Cómo va a adelantar esa conciliación? ¿Sí? La capacidad de análisis que debe tener el conciliador, ¿sí? La informalidad, ¿sí? Aquí no se necesita de ir como se usa, se estila en la cuestión judicial, que va con la toga y todo. Eso es una representación simbólica de lo que es el respeto al funcionario, ¿sí? Son temas que fueron traídos de otros países, pero de todas maneras aquí que se sientan que todos somos iguales y que se nos está brindando la misma confianza, porque esto va a beneficio por la celeridad en caso de que haya un arreglo, la confidencialidad y la imparcialidad. Entonces, cuando se vaya a redactar esa acta tiene que ser muy clara. Tiene que anotarse si hubo 1, 2 o 3 suspensiones de la audiencia para llegar a un acuerdo, explicar claramente todo lo que se hizo, ¿sí? Si, por ejemplo, es un caso de un arreglo con una entidad financiera, ya que los bancos son pulpos financieros, económicos, y entonces ellos, por ejemplo, ellos hacen buenas rebajas siempre y cuando se pague en un lapso mayor de 2, 3, 4 meses máximo, ¿sí? Por una suma alta. Pero cuando se hace por ejemplo, en una insolvencia o una solicitud porque la persona carece de mecanismo y es difícil, y entonces cuando no se hace, se le dan esos descuentos, se le quitan intereses cuando el pago es inmediato o pago corto. Si la persona tiene una plata y debe, mire, tenga la plena certeza de que si debe 350 millones de pesos y los restos 150, 180 millones, el banco los recibe, ¿sí? Lo recibe y lógicamente debe quedar claro, estipulado en el acta, que hubo un acuerdo, que el solicitante ofreció la suma de 180 millones y que lógicamente esa decisión se suspendió porque
los conciliadores o los abogados de las entidades financieras no están facultados para realizar ellos ese arreglo, sino que tienen que ir a un comité técnico sí, que maneja cifras y todo, y que mira, sabe que si es mejor recibir de 350, recibir la suma de 180 de contado que está recibiendo sumas pequeñas de manera periódica. Entonces, eso es muy importante, que quede clara la forma en que se va a cumplir con ese acuerdo, las condiciones que se pactaron, ¿sí? Cómo se va a hacer el pago, cada cuánto, si es ¿sí? Y esa acta presta mérito ejecutivo, ¿sí? De manera tal que es otra de las que permite llegar a un arreglo. Si son varias las obligaciones con una misma entidad financiera, entonces bien puede pedir que se unan en una sola obligación principal, o que si ellos consideran pertinente y si les puede llegar a un arreglo, sí, porque si hay una, por ejemplo, si yo debo, a título de ejemplo, unas sumas de dinero, 40 millones, por ejemplo, por concepto de tarjetas de crédito, pero tengo un crédito de 170 millones, ¿sí? Entonces, para mí no es rentable, y eso tiene que hacérselo ver el conciliador a la parte solicitante, sí, que la fórmula que está proponiendo el banco, por ejemplo, de unificar todos los créditos en uno solo, aparentemente bueno, pero realmente es negativo en el sentido de que no le está permitiendo, está extendiendo el tiempo y va a pagar mucho más. Entonces, como cuando hay una compra de cartera, exactamente igual, ¿sí? Si yo tenía una obligación a 5 años y a los 2 años y medio hago una reestructuración del crédito, entonces con otra entidad financiera, resulta que yo empiezo, me dan también los 5 años y me rebajan. Si estaba pagando, por ejemplo, una suma de 700.000 pesos mensuales y me la bajan a 550, la gente mira es el valor que le va a entrar más, sí, 550 y 700, dije, uy, me van a entrar 150.000 pesos más mensuales que me sirven para esto y esto y esto, y no mira, y no se le explica, y el conciliador sí debe ser claro en ese sentido, hacerle ver que prolongar el plazo de la deuda lo que hace es generarle mayores intereses y que pierda prácticamente la plata que ya había cancelado. Y las fechas de pago, si son varias las obligaciones, cómo se va a pagar, en qué entidad, ya lo hemos dicho, y librar las respectivas comunicaciones. Si también existe, por ejemplo, es una obligación financiera, y entonces se está manejando lo de la obligación financiera, y resulta que como estaba atrasado, se ofició data crédito. Entonces también de las primeras que hay que oficiar a data crédito para que quede claro que se hizo el arreglo. En el caso, por ejemplo, en estos eventos, recuerdo un aspecto importante en los casos de insolvencia, ¿sí? Los casos de insolvencia, si por ejemplo una persona tiene libranzas, como fue un acuerdo voluntario, sí, de pagar, entonces debe cumplir esa obligación, porque el mismo deudor aceptó, desde el momento que adquirió la obligación, la forma de pago, y estableció que iba a ser por medio de nómina, si es trabajador activo, y si es trabajador pensionado, pues entonces por medio de la libranza, para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Y entonces esto es importante, que quede muy claro los mecanismos, los medios de pago. Entonces, doctora Mónica Cuellar, le concedo el uso de la palabra para que, ya terminada la exposición, digamos, no me puse a explicar los diferentes decretos y todo, sino que lo que es para mí más importante, el rol, el papel que tiene el conciliador. Muchísimas gracias, doctor, y pasamos al fragmento de preguntas, las que tenemos más recurrentes aquí en el chat. Primera pregunta, doctor. ¿Se debe eximir de impuestos? Doctor, ¿cómo considera usted en este momento la conciliación en un Estado social de derecho como el nuestro? Sí,
Es que el Estado Social de Derecho es bastante amplio, pero precisamente la conciliación es uno de los mecanismos y que sirve para buscar una fórmula de arreglo, para permitir desahogar a la persona que está, por ejemplo, tiene problemas porque tiene una serie de deudas, si es el caso de una insolvencia, o que le permita ampliar, reestructurar el crédito, ¿sí? Lógicamente eso le va a dar más plazo y los intereses. Ahí es cuando también el conciliador debe de pedir respetuosamente que no se le grave tanto con los intereses, sino que busquen una fórmula que sea equitativa y de acuerdo a los ingresos, porque la persona tiene que demostrar, por ejemplo, si es una obligación financiera, demostrar cómo o cuánto percibe de sueldo, los gastos que tiene y qué capacidad tiene para cancelar su deuda. Pero esto es uno de los mecanismos, porque el Estado Social de Derecho lo que se busca precisamente es que haya un mayor beneficio para todos los ciudadanos. Y este es uno de los medios, un mecanismo, a mí me parece bastante acertado la fórmula de la conciliación. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el papel que tiene el conciliador extraprocesal o judicialmente? Yo insistí mucho en esta charla en que tiene una serie de factores esenciales. Primero, desde establecer esa confianza, esa empatía, que haya el respeto y que las partes que están en esa confrontación entiendan que gozan de las mismas herramientas y que se les da el mismo trato, pero que el conciliador, por favor, entendámoslo, cualquiera sea, sobre todo yo recalco mucho en la parte esta de la conciliación extrajudicial, que debe de proponer fórmulas, no dejar al garete a la persona que solicita la conciliación, porque si es por una entidad financiera, pues tiene un abogado, una serie de abogados, ¿sí? Y entonces lo van a golpear. Entonces es pertinente eso, que el conciliador sepa claramente cuál es la función, el rol que tiene a desempeñar en su trabajo, en su función, en el desarrollo de la ruta que trató una vez, tuvo conocimiento de lo que se estaba debatiendo, para que por mecanismo de fórmulas de arreglo o que se pueda dar también dentro del trámite del proceso un arreglo, entonces que el juez tenga papel importante para buscar ahí sí que sí se haga efectivo esa conciliación. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué opinión tienen de la denominada conciliación en cuanto a la gratuidad o cobro tarifario? Uy, miren, no sé por qué se me pasó por alto, tal vez no me di cuenta, pero sí se me escapó esa cuestión. O no, sí la toqué, que yo digo que es a veces demasiado alta. Mire, y le decía, con los centros de conciliación, yo en esta época he manejado varias conciliaciones en centros de conciliación y con ellos se logra un acuerdo tarifario. Mientras que con la Cámara de Comercio ellos tienen una tarifa, digamos, plena, casi que no se mueve. Entonces, por regla general se dice que el 60% va para el conciliador y el 40% para el centro de conciliación. No sé cómo será en la Cámara de Comercio, pero de todas maneras las tarifas son altas. Y por eso hacía mención yo, sí, de que había entidades como la Casa de Justicia que resuelven situaciones de casos menores, o la función de los centros de conciliación que tiene también la Policía Nacional, que viven congestionadísimos. ¿Pero por qué? Porque son gratuitas. Y la gente en una situación, vamos a ubicarnos en este momento con la pandemia, que hay una crisis económica tan grande y que se ha logrado una serie de cuestiones como frenar la reforma tributaria, la reforma a la salud y otras cuestiones, que lamentablemente se han dado circunstancias de actos que se salen del control
pero hay mucha gente que está en una situación de quiebra. Y ya la gente no aguanta que le vengan a cerrar la cuarentena, que le cierren los restaurantes, le cierren todo, porque ya no tienen con qué comer. Si eso lo ve uno nomás en el ámbito educativo, que la deserción estudiantil ha sido sumamente alta, ¿sí? Y porque personas tuvieron que salir de un colegio privado cuando estaban anteriormente trabajando y entonces pasaron a un colegio público, o muchas otras cosas que son muchos los casos que se pueden dar, ¿sí? De todas maneras, esto es preocupante porque yo considero que, bueno, hay que regatear y como dice, el que no ruega no, le va mal, el que no pelea la rebaja, pues sí. Entonces, uno no debe decir, si que me van, esto vale 1990 este artículo, pues con una rebajita lo puede dejar en 2000. No, hay que pelear y en esto es importante, pero la ventaja, por ejemplo, los consultores jurídicos, que si bien son personas que están empezando su carrera, de todas maneras están supervisados y les están dando una asesoría a abogados de las diferentes áreas, que entonces que es bueno para ellos. Última pregunta, doctor. ¿Cuáles Sí. son las bondades o aspectos negativos de la conciliación? Bondades tiene mucho porque elimina la congestión judicial. Es que nomás, ser buen conciliador es magnífico. Y personalmente yo lo decía, que yo considero que incluso el acto, por ejemplo, en actividades judiciales, debiera tener mejor calificación que quien dicta la sentencia. Porque yo puedo sacar una sentencia muy brillante, ¿sí? Y no como se hacía anteriormente de 50, 60 folios, que hoy en día la tendencia es, como es el sistema oral, es a que sea práctica, con un lenguaje didáctico y claro para las partes y concreto, para que las partes entiendan y digan, señor abogado, no me apele porque yo entendí que realmente la decisión del juez fue buena. Entonces me parece magnífica la decisión y yo no voy a apelar porque yo considero que lo que él dijo es justo, ¿sí? Porque nosotros nos criamos en una sociedad que estaba de la tendencia al litigio y eso es lo que la escuela judicial ha insistido mucho, ¿sí? Porque con el debido respeto también varios de los que realizan audiencias siguen hicieron ese ejercicio para acceder a los cargos, bien sea de jueces o de magistrados, han cambiado la metodología de dictar una sentencia y la hacen más didáctica, más clara, más corta. Y entre menos hablemos, menos podemos equivocarnos. Un agradecimiento muy especial al doctor Guillermo Ramírez Dueñas por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de este mecanismo de solución de conflictos como es la conciliación, ya que es una herramienta para que las partes puedan encontrar una solución efectiva a sus controversias por medio de un acuerdo que cumpla con sus expectativas, sea honrado por las mismas y ayude a restaurar esa relación. Además, es una alternativa a varios mecanismos, entre ellos la vía judicial, pues brinda una solución más pronta, efectiva y autogestionada por las partes. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Igual a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.